La inteligencia emocional es un concepto en gran parte hipotético, es decir, aún no probado a través del método científico. La popularidad del término se la adjudica al psicólogo estadounidense Daniel Goleman, ex redactor del New York Times, quien con su bestseller La inteligencia emocional ha vendido más de 5 millones de copias en unos 30 idiomas. Nada malo, ¿es verdad? Si quieres saber más sobre esta forma de inteligencia, quédate conmigo. Esta supuesta forma de inteligencia propuesta por Goleman había sido mencionada por primera vez, o al menos una, con mucha semejanza, por el psicólogo conductista Edward Thorndike en el año de 1920, bajo el nombre de inteligencia social, y servía para medir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. Asimismo, en el año de 1940, el psicólogo David Wechsler, sí, ese mismo, el de escala Wechsler para medir la inteligencia, describió la influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostuvo que los test de inteligencia no serían completos hasta tanto no pudieran describir adecuadamente estos factores. Se refería a los factores emocionales, obviamente. Sin embargo, el uso del término inteligencia emocional había aparecido ya en textos de Baldach en el año de 1964, también de Wayne Payne en 1985, de Stanley Greenspan en el año de 1989 y de Peter Solvay y John Mayer en el año de 1990. Y, aunque ustedes no lo crean, el trabajo de estos autores tuvo una repercusión igual a cero. Una de las obras más importantes para Goleman cimentar su teoría fue el trabajo de Howard Gardner, publicado en su libro Las inteligencias múltiples, la teoría de la práctica. Allí introdujo la idea de que medidores de la inteligencia, tales como el cociente intelectual, no explican completamente la capacidad cognitiva, pues no toman en cuenta elementos como la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de comprender a otras personas, o la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de comprenderse a uno mismo. De ellas hablé en el video anterior. El interés por las repercusiones emocionales en ámbitos tales como las relaciones de trabajo fue quien en todo momento impulsó la investigación sobre el tema. Pero la popularización del término se debe al ya mencionado psicólogo Daniel Goleman, quien con su obra La inteligencia emocional en 1995 llevó el tema al centro de atención del mundo. El libro dio origen a titulares periodísticos, de revistas, tiras cómicas, programas educativos, empresariales y hasta juguetitos. En otras palabras, Goleman hizo un inmenso mosaico con las investigaciones de otros psicólogos y se llevó todo el crédito. Suele ocurrir. Pero, para poder comprender el gran poder que tienen las emociones sobre la mente pensante y el frecuente conflicto entre sentimientos y la razón, debemos primero considerar cómo ha evolucionado el cerebro. Veamos. La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula las funciones vitales básicas como la respiración o el metabolismo, y lo compartimos con todas aquellas especies que disponen de sistema nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo emergieron los centros emocionales que, millones de años más tarde, dieron lugar al cerebro pensante, el neocórtex. En esta imagen lo podemos ver de color verde. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una derivación de aquel, revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento. El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional porque, en estos asuntos, delega su cometido al sistema límbico y que constituye la región cerebral que incluye al tálamo, el hipotálamo y la amígdala cerebral, cuya función es regular las emociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales. Existen dos amígdalas, una a cada lado del cerebro. La nuestra es más grande comparada con la de los primates. La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales y se considera una estructura límbica muy ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria. Si se separa la amígdala del cerebro, no sería posible apreciar el significado emocional de diversos acontecimientos, lo cual se conoce como ceguera afectiva.
Para no diluirnos en cuestiones anatómicas, puesto que no es mi intención hacer que se duerman, quiero resumirles que Joseph Ludox, investigador de neurofisiología y uno de los personajes más influyentes en Goleman, descubrió que, anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. Ludox, en su libro El cerebro emocional, en 1996, divulga sus hallazgos acerca de los circuitos neuronales del cerebro. Nos hace caer en la cuenta de que la emoción precede al pensamiento y nos explica por qué los procesos de raciocinio que tienen lugar en el neocórtex, la parte más joven del cerebro en la historia evolutiva del hombre, van muchas veces a la saga o en contra de los impulsos de la amígdala, el corazón de la parte más arcaica del cerebro. Con sus investigaciones reivindica y prestigia nuestra calidad emocional como seres humanos. El caso es que el buen Goleman, una vez más, valiéndose de los descubrimientos ajenos, no perdió tiempo en utilizar los hallazgos sobre la amígdala para llamar la atención sobre uno de sus conceptos más populares, el secuestro de la amígdala, que según él, serían aquellas ocasiones en las que nuestro sistema de alarma acciona la parte más rápida y primitiva del cerebro, provocando una actuación inmediata con una fuerte carga emocional que nos conduce finalmente a una situación peor que la inicial. Los 5 componentes de la inteligencia emocional, según su autor, son el autoconocimiento, que consiste en conocer los propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones. Este autoconocimiento comprende, a su vez, 3 aptitudes emocionales. La primera es la conciencia emocional, que es el reconocimiento de las propias emociones y sus efectos. La segunda es la autoevaluación precisa, que es el conocimiento de los propios recursos interiores, habilidades y límites. Y la tercera es la confianza en uno mismo, que no es otra cosa que la certeza sobre el propio valer y facultades. La segunda es la autorregulación, que consiste en manejar los propios estados internos, impulsos y recursos. Esta autorregulación comprende, a su vez, 5 aptitudes emocionales. La primera es el autodominio, que es mantener bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales. La segunda, la confiabilidad, que se trata de mantener normas de honestidad e integridad. La tercera es la escrupulosidad, aceptar la responsabilidad del desempeño personal. La cuarta, adaptabilidad, que es la flexibilidad para reaccionar ante los cambios. La quinta, la innovación, estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los enfoques novedosos y la nueva información. La tercera es la motivación de las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las metas. Esta motivación comprende, a su vez, 4 aptitudes emocionales. La primera es el afán de triunfo, afán orientador de mejorar o responder a una norma de excelencia. La segunda es el compromiso, que es alinearse con los objetivos de un grupo u organización. La tercera, la iniciativa, que es la disposición para aprovechar las oportunidades. La cuarta, el optimismo, que es la tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos y reveses. En cuarto lugar tenemos la empatía, que es la captación de sentimientos, necesidades e intereses. Esta empatía comprende a su vez 5 aptitudes emocionales. La primera, comprender a los demás, percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse activamente por sus preocupaciones. La segunda, ayudar a los demás a desarrollarse, percibir las necesidades de desarrollo de los demás y fomentar sus capacidades. La tercera, la orientación hacia el servicio, que es prever, reconocer y satisfacer las necesidades del cliente. La cuarta, aprovechar la diversidad, cultivar las oportunidades a través de personas diversas. La quinta, la conciencia política, que es interpretar las corrientes sociales y políticas. Y en quinto y último lugar tenemos las habilidades sociales, que están constituidas por aptitudes para inducir en los otros las respuestas deseadas. Estas habilidades sociales comprenden a su vez 8 aptitudes emocionales. La primera de ellas es la influencia, que es implementar tácticas de persuasión efectiva. La segunda, la comunicación, escuchar abiertamente y transmitir mensajes convincentes. La tercera, el manejo de conflictos, manejar y resolver desacuerdos. La cuarta es el liderazgo, inspirar y guiar a individuos o grupos. La quinta, catalizador de cambios, que es iniciar o manejar los cambios. Y la sexta, establecer vínculos, alimentar las relaciones instrumentales. En séptimo puesto tenemos la colaboración y cooperación, que es trabajar con otros para alcanzar los objetivos compartidos. Y en octavo y último lugar tenemos las habilidades de equipo,
que significa crear sinergia para trabajar en pos de las metas colectivas. Podría decirse que los beneficios de una alta inteligencia emocional se traducirían en la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras capacidades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Goleman, por ejemplo, afirma que el 80% del éxito empresarial obedece a este factor, y también que aquellas personas con elevada inteligencia emocional tienen una mayor posibilidad de éxito que aquellas que ostentan un alto cociente intelectual. Pero, ¿está todo el mundo de acuerdo con la idea de una inteligencia emocional? La respuesta es no. Por ejemplo, el psicólogo estadounidense Einstein afirma que el concepto de inteligencia de Goleman es errado y que va incluso a contramano del consenso científico en la materia. Alega que si estas 5 habilidades forman la inteligencia emocional, debería existir evidencia de una alta correlación entre ellas, y no la hay. Bueno amigos, hasta aquí este programa, espero que les haya gustado. Quiero dejarlos con un pensamiento de James Allen, que reza de la siguiente manera: quien se ha conquistado a sí mismo, ha conquistado el universo. Así que, bueno, si les gustó, espero que me regalen un like, se suscriban, compartan y hasta la próxima. Chao.